laliga.fm. Estamos conectados. Hijo, baja la música, por favor. Y aunque me lo pida las rodillas. Y aunque me lo pidas de rodillas, música en historias. Six Sigma, we're building it up. We're talking, taking, making it up. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ni aunque me lo pidas de rodillas. Mi nombre es Pato Lopardo. Mi nombre es Juan Comabella y la idea es que compartan este episodio con nosotros. ¿Cómo estás, Juanca? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy? El tema de hoy es el tema de la infancia. Es el tema de la infancia. Bueno, es un tema interesante porque hay una enorme diferencia en el paso del tiempo. Digamos, vamos a abarcar la infancia en el medioevo y luego la infancia desde la década del 20 hasta nuestros días, ¿no? Si tenemos que hablar de la infancia en el pasado, ¿desde dónde comenzarías? O sea, la infancia para ver lo que era en otras épocas, en los años del medioevo, mil y pico, arrancaría de ahí para que veamos el contraste con lo que hoy es la crianza de los niños, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué sucedía en el medioevo? Bueno, en el medioevo la idea era producir sujetos aptos para la sociedad. Ahora bien, el perfil de los sujetos varía de acuerdo a la época y entonces los lineamientos obviamente de la educación iban a cambiar también, ¿no? Uno de los hechos más significativos es que del niño en el medioevo no queda ningún registro de su infancia. Cuando se lo nombra siempre es por razones de la religión. Cuando es ahí aparece como un adulto pequeño, un chico pequeño, pero la representación se debe a que la infancia no merecía atención, no había educación sino aprendizaje. El niño convivía con los padres y a partir de eso era su aprendizaje. No había... en una palabra, a los niños no le daban bola. Ninguna, aparentemente no. Porque ellos copiaban a los adultos, era eso. Claro, o sea, si jugaban, ¿con qué jugaban? Con una espada. No tenían juegos, no había ningún tipo de... O sea, no había juegos, no había juguetes. Si su padre era un guerrero, copiaba al guerrero como con una espada, como decías recién. Si era cazador, trataba de cazar algo. Acordate cuando hablamos de la serie Vikingos, ¿qué querían los chicos? Jugar con las espadas y pelear como los padres. O sea, se preparaban para todo un entrenamiento para ser guerreros. No había juegos de ellos. Mismo en algún capítulo también veíamos a Ivar, que él, desde su carrito, porque sus piernas no funcionaban, jugaba a espadas. O sea que en esa época los chicos no tenían juegos, ni juguetes obviamente. No había una vestimenta especial para niños. Y algo muy duro... que es que la mortalidad infantil era muy elevada. Por eso tenían tantos hijos, para que quede algo. Suena muy feo, muy triste y muy fuerte, pero bueno, la vida era así en ese momento, no había el soporte tecnológico y la medicina que hay hoy, y los chicos se enfermaban y morían, y había pestes y todo ese tipo de cosas. Bueno, ese era el panorama de los niños en el medioevo. El concepto de la infancia en la modernidad es bien diferente. El niño es concebido como inocente, sin maldad, sin sexualidad y por eso pensado como frágil e indefenso. Y debe ser protegido del desvío de los adultos. Fíjate qué contraste, ¿no? Antes tenía que copiar al adulto y era un pequeño adulto. Ahora, no, protegerlo de nuestras cosas que están mal como adultos, ¿no? Ya en la generación de los años 20... Sí. Los años 30, en esas décadas atrás, los juegos de los chicos eran distintos a los de ahora, bastante distintos. Por ejemplo, se jugaba en los recreos de la escuela o en la cuadra a la tarde con los amigos, algo que se perdió en la cuadra, en la calle. Eso hoy en día no está ya, no me quiero adelantar. Pero no había consolas de videojuegos como hay ahora, no había PlayStation.
no había computadoras, tablets, celulares. Tenían electricidad, por suerte. Claro, entonces ellos tenían la inventiva más, tenían que inventar pasatiempos para divertirse en la vereda, en el parque, o podían ir a los clubes de barrio, ¿no? No obstante, hay juegos que siguieron muchas generaciones. Las canicas, o yo las conocí como bolitas, ¿no? El valero, el yo-yo. El valero que constaba de... Suena un poco feo, ¿no? Pero había que meter el palito en el agujero. Claro, así nomás. Así nomás. Sí, no sé si será conocido, sí, calculo que en todo el mundo, no sé si se llamará igual, pero tenemos gente de España que nos escucha, por ejemplo. El valero, yo imagino que sí. ¿no? Y a ver, en 1920 tenemos que pensar que muchísimos inmigrantes acá de España, por ejemplo. Bueno, era un palito de madera con una bolita de madera atada con un hilo. Y había que hacer una especie de balanceo del palito, llevar la bola hacia arriba y tratar de incrustar el palo dentro del agujero. De meter el palo en el agujero, por más que suene feo, pero digamos que el palo entraba justo, o sea, no es que era mucho... Con calzador. Con calzador, exactamente. Bueno, el yo-yo, el juego céntrico, ¿no? Nunca se iba, siempre volvía. ¿Te acordás? Con el yo-yo se hacía el famoso columpio. La estrella. Me acuerdo que en programas de televisión pasaban grandes licenciados, ¿cómo decirle? Doctores en yo-yo. Claro, hoy resulta... Y hacían esas pruebas y uno quedaba admirado. Decía, ¿este tipo qué estudió? A vos ¿Es seguramente... una carrera? Yo no sé, bueno, nosotros acá tenemos una diferencia de un par de generaciones y no sé en la tuya, pero en mi generación a la escuela venían los expertos en yo-yo. Y a mí lo que hoy me causa gracia es que venían ellos, y para nosotros es como que venía, no sé... Martín Caradagian. O un físico, un tipo, un profesional. Y nos hacían en los recreos y en los actos, y nos enseñaban. Yo aprendí a hacer el columpio, lo aprendí a hacer. Yo sabés que hasta me acuerdo cómo iban vestidos esos tipos, porque creo que por mi escuela pasaron, pero eran... Pantalón de vestir negro, zapatos negros. Sí, o gris, sí. Una camisa, un chaleco de esos de hilo. Y hasta algunos llevaban el saco. Y la marca del yo-yo que representaban, porque vos tenías yo-yo de Fanta, yo-yo de Coca-Cola, tenías el legítimo yo-yo Russell. Así que sí eran profesionales porque se dedicaban a esto. Yo no sé, la verdad que no me imagino. Por lo menos eran esponsoreados. No me imagino una persona viviendo el yo-yo, pero bueno, era muy fuerte el yo-yo o sea, lo fue en mi infancia, obviamente, en la generación que siguió, en la tuya. Ya la generación que sigue a la tuya, que es, por ejemplo, la de mis hijos, yo les había comprado un yo-yo, pero no... No, ya no pegó como antes. Es un juego que quedó en el pasado. Otro de estos juegos con objetos, el barrilete. Que por otro lado tenía a su vez el proceso de armarlo con los padres y luego ir a la plaza a remontarlo. ¿Nunca armaste un barrilete? Yo no lo armé, yo ya los compraba armados, porque se ve que mi viejo ya era medio vago. No, cambió la época, porque ya venían con tela de plástico en vez de papel barrilete en muchos casos. Bueno, el armado del barrilete era también un juego. Tenías que conseguir la caña amarilla, no verde, porque tenía que estar seca, si no es pesada. La tenías que cortar al medio. Y nosotros armábamos el barrilete hexagonal de tres medias cañas, que se le hacía una mueca y se ataba con hilo en el medio, hilo de algodón, y se le hacía muecas en todas las puntas y se formaba el hexágono con un hilo. En otros países llamado cometa, ¿no? Cometa, es llamado cometa. Eso se pegaba con plasticola, con alguna cola, y se le colgaba en una de los vértices, se le colgaba un listón. Sí. Un listón de sábana de unos 2 metros, que era lo que iba a sostener y hacer el balanceo del barrilete. Era un juego que necesitaba de un componente especial, que era el viento, ¿no? Bueno, también el famoso fútbol, porque jugar a la pelota siempre era infaltable en el grupo. Un juego que creo que pasó por todas las generaciones. Lo único que podía llegar a cambiar era que muchas veces había que construir la famosa pelota de trapo. Yo no llegué a esa, ¿no? Vos no. Y yo tampoco. A decir verdad, nosotros de chicos teníamos una pelota que ya la tenía papá, que era
con la que se jugaba al fútbol profesionalmente era una pelota marrón, de tiento, durísima, de gajos alargados, era una número 5, que me costó muy buenos castigos porque se engrasaba con grasa de vaca. Claro. Y he puesto las manos en las paredes con grasa. Bien, pero en la época de mi viejo, comprar una pelota o conseguir una pelota no era fácil, no había. De hecho, en mi infancia no había camisetas de fútbol de las que usan los mismos jugadores. Hoy vas y compras la misma camiseta que usa el jugador que vos querés. Ya que estoy hablando de fútbol y de la pelota, del fútbol en la vereda, antes no se decía voy a jugar al fútbol cuando eras chiquito, por lo menos en mi época era voy a jugar a la pelota, sí, voy a jugar a la pelota con los chicos. Ezequiel era siempre el que traía la pelota, que era el de la vuelta de la casa, el abuelo tenía una fábrica de muebles y él siempre había que esperarlo para que traiga la pelota. La pelota de Ezequiel era de cuero o una especie de cuerina, ya en ese momento era ese material el que se usaba. Y de tanto que la pelota la usábamos partido tras partido en la vereda, y se iba a la zanja, estaba tan percudida que eso tomaba una textura como si fuera una piedra, una roca, claro, y cada vez que pateábamos esa pelota, imagínate los dedos de los pies, cómo nos quedábamos cuando llegábamos a casa. Así que era una pelota de... Aparte se mojaba y era pesada. Sí, era cuero barra roca ya al final. Sí. También en la época de mi infancia ya aparecieron las pelotas de goma. Pulpito. Claro, sí, la famosa pulpito. No conocí otra que no fuera la pulpito. El tema es que cuando en la década del 20, cuando se jugaba la pelota, no había autos. Las calles, muchas calles eran de tierra, en la capital. Pero en mi época ya éramos una banda, porque las pelotas eran de cuero o eran de goma, había autos, y generalmente el problema venía cuando pegaban un auto, la chapa sonaba y empezaban a salir, o llamaban a la policía y pasaba un patrullero. Pero bueno, eso son parte de lo que vivimos, ¿no? Ahora, hablamos de los juegos, más que nada, no, estos se podían compartir la mayoría, del fútbol no, pero las chicas. ¿Las chicas a qué jugaban? Y las chicas también tenían sus juegos para chicas, o sea, un varón no lo iba a hacer. Vos veías a las chicas en la calle jugando al elástico, jugando a la soga. Tenían, en los años 20, las muñecas eran de porcelana, y los muñecos y los bebés eran de porcelana. Ya después fueron de plástico. En la época del 60 empezaban a aparecer las muñecas de plástico, empezaban a aparecer los cochecitos, empezaban a aparecer los juegos de cocina. En realidad todos los juegos propios de la mujer, en la época que yo era chico, en la década del 60, eran juegos que orientaban a la mujer como una futura ama de casa. Vos fíjate, ¿no? Hoy como la mujer se ha independizado y salió a pelear la vida como la pelea el hombre, en ese momento todavía estaba esa cultura de, no, vos estás preparada para ser una ama de casa, tener hijos, claro, y atender la casa, porque no había una apertura. Esto viene después, esto ya viene... No, por eso vos no veías chicas jugando al fútbol, era raro. No, ya muy raro. En mi época sí, el hombre participaba de los juegos, en los recreos del elástico y algunos juegos claro, más. Claro, no, en mi época eso era grave. Claro. No, era grave. Bueno, existía, sí, en mi época, y quizás en la tuya también se mantuvo un tiempo, hablamos de la generación desde el 80, la posibilidad de jugar en la calle, porque no había tantos autos, no había tantos peligros y no había el nivel de inseguridad que hubo sí después. Por ejemplo, mis hijos, generación del 90, ya no jugaban en la calle, porque ya la calle era un peligro. Claro. Pero hay un gran cambio con mi generación y la tuya, que sí, vos lo sabes muy bien. Sí, seguro. Es la tecnología. La tecnología, pero ya para eso pasamos a la ¿a qué generación? ¿De qué generación estás hablando? Y estaría hablando de la generación del 80. Claro. Los que son chicos en los años del 80 al 90. Sí. Vos fuiste un chico del 80 al 90. En la década del 80 ya aparecen muchas costumbres, se agregan juegos como el TEG, el Carrera de Mente, el Juego de la Vida. Claro, los juegos de mesa. Mesa. Claro, que antes no había tantos, muy poquito. El juego de Oca, alguno de esos, pero el Ludo. La televisión
se siguió manteniendo, ya con mayor adicción cada vez y con menos control de los padres. Es como que fue aceptado de alguna manera. Y también comenzaron los videojuegos, las consolas, el Atari, me acuerdo, el ColecoVision, la Commodore 64. El tema de la televisión, de la tecnología en sí, es importante porque creo que las 3 generaciones que tomamos, en realidad tomamos del 20, saltamos al 60 por los cambios que hubo y saltamos al 80 porque también hay una revolución ahí. En los años 50 aparece, acá casi los 60, aparece el televisor. Yo viví con el televisor. El televisor era un nuevo método de distracción, pero muy acotado por los padres y muy acotado por los horarios de los programas y de los canales. Había muy pocos canales y había poca programación y muy poca para chicos. O sea, dibujitos y alguna que otra serie y nada más. Obviamente las generaciones anteriores eso no lo tuvieron, tenían solo la radio como un elemento electrónico. Nosotros también tuvimos ya el tocadisco, el poder comprar disco. Aparecieron los primeros grabadores donde vos podías grabar desde afuera. Voy a tu casa, pones un disco y yo lo grabo de manera externa. Y la generación de los 80 ya en adelante empieza con los aportes, como dijimos, de las consolas de videojuegos, que empiezan a aparecer el Atari, ColecoVision, Sí, estoy pensando la Texas Instruments, la Commodore 64, Commodore 128, de las cuales después sale Nintendo. Y tu generación ya empieza a repartir el juego didáctico de la calle, la mancha, la escondida, subirse un árbol, las chicas con sus muñecas, ya empiezan las casitas y armaban su casita con los juegos de té. Jugaban a que recibían a las amigas y jugar a la canasta. Todo eso empieza a compartirlo con la tecnología. Ya en la generación de los 90 y ahí en adelante se intensifica más las PC, que empiezan a formar parte de los electrodomésticos de las casas de familia. Ya no son más uso exclusivo de las empresas como estábamos acostumbrados, y esto viene acompañado de una creciente industria de los juegos de PC que forman una nueva manera de jugar en la infancia. Y vos sabés que ahora que hablamos de los juegos, hubo un juego que está el día de hoy también, pero de otra manera. Yo lo veo, por ejemplo, en tus hijos, ¿no? Las figuritas. Las figuritas existieron siempre. Para los varones estaban las figuritas de Batman, Marte Ataca, las figuritas de fútbol, los álbumes que completabas y te regalaban una pelota. Y las mujeres tenían unos álbumes que yo me acuerdo, mi hermana, unos álbumes que todas las figuritas eran grandes y eran de no sé, la Cenicienta, la Madrina, todas con brillantes, con brillitos, eran, bueno, todo estaba en mi época todo estaba muy separado, lo que era varón y mujer, ¿no? Estaba muy separado. Después se fue integrando un poco más, hasta llegar al día de hoy, que como que comparten muchas más cosas, porque los juegos electrónicos, digamos, hoy tenemos. Sí, en la actualidad hay muchas horas donde los chicos transcurren con PlayStation, con Internet, con celulares, la televisión, que tiene un montón de ofertas. Y, a ver, yo lo que veo es que, por ejemplo, la PlayStation, ¿no? Obviamente siempre estamos hablando en un entorno más de una familia tipo, ¿no? Una familia tipo, pero dentro de un país. No estamos hablando. No, esto es muy nuestro. Si tuviéramos que hablar de, no sé, de chicos de África, a lo mejor no tienen acceso a estas cosas. Es importante aclarar eso. Este podcast es muy nuestro, porque podemos hablar de la cultura de nuestro país, cómo se fue desarrollando. Inclusive estamos hablando de ciudades y conurbano. Yo creo que hay cosas de las que hablamos que también deben afectar globalmente, ¿no? Sí, seguro, pero hay siempre algunas excepciones como todo. Sí, aparte, bueno, estamos hablando un poco de nuestra cultura. Yo no sé, quizás hay provincias donde hay cosas que acá se hacían. Como hablar de una PlayStation es algo quizá inaccesible. Exacto. Y esto me lleva a preguntarme, ¿no? Hay una frase que muchas veces la habrás escuchado, eso de decir que todo tiempo pasado fue mejor.
No, por eso yo estaba diciendo esto de que veo ahora con los chicos, con muchos de los chicos pegados a la PlayStation, y que es el furor de este momento. Con esto yo puedo decir que se perdió esto de no tener a los chicos jugando en la puerta, jugando en la calle, Sí. jugando en la vereda, teniendo esa calle, pero esa calle buena, ¿no? Esa calle que te hace quizás conocer socialmente, poder relacionarte con los demás, entablar un juego. Eso hoy en día lo tenés que hacer en un club de barrio. Y yo pienso que todos los ismos son malos. Entonces, si uno está en el fanatismo de cualquiera de esos juegos, si lo ve de esa manera, yo creo que hay que ponerle términos a todos. Y no solo a los chicos, sino también a los grandes. Los grandes también somos muchas veces presos de las redes sociales, del celular. Y nos saca ese tiempo de disfrute con el niño y de prestar la atención debida. Sí, lo que decís es importante porque, o sea, el chico no vive solo, el chico interactúa. O sea, hay dos puntas, el adulto y el chico, y la crianza del chico está vinculada íntimamente a las actividades del grande. Es muy difícil cuantificar qué era mejor. La época de los 20, donde los chicos andaban con la onda, jugando ni siquiera al tiraje. Con la gomera, sí, la onda, la gomera, jugando en la calle, las escondidas, la pelota de trapo, pero que no tenían ninguna actividad electrónica, no había dónde quedarse en la casa, tendrían juegos didácticos para hacer, pero era una infancia muy distinta. Esa infancia donde los chicos estaban en un ámbito mucho más natural, es mejor que la infancia mía, donde ya empezamos a interactuar con componentes electrónicos, con sentarse y estar quizás 2 horas por día viendo dibujitos animados delante de un televisor y ya salir menos a la calle. ¿O es mejor la época donde los chicos empezaban a tener esta parte de la calle, de las travesuras, de subirse a los árboles, del primer cigarrillo, de las barritas, y después también empezar con sus consolas de juegos, tener más acceso a la música, estar más compenetrados en esos temas, o la época actual donde los chicos pasan de un teléfono celular a una consola de videojuegos, llámese PlayStation, Xbox, la que sea, y el televisor con una cantidad de ofertas e internet con YouTube? ¿Qué es mejor? No me lo contestes ahora, porque dejaste justo la pregunta, dejamos el suspenso y vamos a los temas musicales que siempre están relacionados y que siempre tenemos elección de uno de Juanca, uno mío. Sí. En este caso vamos a arrancar por el que traje yo. Es un tema de Ataque 77 y se llama Crecer. Papá puede arreglarlo, él siempre lo arregla todo. Mamá puede traer la luna, qué bueno es que me cuiden los grandes. Quiero eso, cómprame, en andas llévame, historias contame. Con los años yo crecí, solo por decirlo así, viviendo en contra del tiempo, atado a viejos recuerdos, un mundo de fantasías. No quiero crecer ni ser responsable, seguro y estable. Yo quiero juguetes y dulces y buenos tratos, no quiero compromisos ni hacerme cargo. Ataque 77 del disco Un Día Perfecto, uno de los mejores discos de Ataque donde suenan, creo que más compactos. Yo soy fan de Ataque 77. ¿Ah, sí? Esto no es para la niñez, sino más para la adolescencia. Porque tengo un tatuaje de Ataque 77, vos lo sabés, Juanca. Sí, el águila con la estrella y el 77. Pero eso para cuando hagamos un episodio sobre adolescencia, que me imagino que en algún momento lo haremos. Sí, podemos hacerlo. Bien, yo en este caso elegí un tema de rock
que representa las canciones infantiles, porque lo escuché y realmente me quedó simpático. No sé de quién es. A ver. Son 8 y 8, 16. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? El arroz con leche. Simpático el tema, ¿no? El rock del arroz con leche. No sé la verdad quién no, quién lo canta, ni pero idea. viene justo como anillo al dedo. No, digamos. estaba buscando... Como palito al valero. Tal cual. Estaba buscando y encontré esto y dije, está genial, no lo conocía, me encantó. No sé de quién es. Bueno, retomando lo que vino antes de los temas, que era la pregunta. La pregunta, ¿qué era mejor? O sea, ¿cómo un chico, un niño se desarrolla mejor, de manera más sana, de estas tres grandes porciones de generaciones, ¿no? Y yo me hago siempre esta pregunta, y no estoy de acuerdo con eso de que todo tiempo pasado fue mejor. Y tampoco estoy de acuerdo con que los chicos ahora juegan mucho y entonces interactúan menos. Yo creo que cambian las formas. Pues sabes que una de las cosas que me sorprendió de mi hijo, y me sorprende muchísimo de tus hijos, es a veces el nivel de respuesta a cosas que uno supone que son razonamientos de personas mayores, y ellos responden sabiendo lo que están respondiendo. O sea, me pasa continuamente, vos tenés hijos chiquitos, pero que pueden responder, y tienen eso. Y mis hijos tenían respuestas que yo digo, yo respondía a estas cosas. Una vez mi hijo, no sé qué estábamos hablando, el menor, era chiquito, y me dice, estaba en la escuela, y le digo, bueno, hijo, pero nosotros somos Homo sapiens. Y me dice, no, papá. Digo, ¿cómo que no? Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Digo, estás equivocado. Me dice, no, me lo enseñaron en la escuela. Ya hay una... Entonces dije, yo me quedé en una categoría inferior humana. O sea, hay una categoría mayor que es el Homo sapiens sapiens. Esto nunca lo investigué. Me quedé con eso. Y digo, para mí, cada época acompaña el momento cultural y es sano en su momento, en tanto y en cuanto no sea extremo. Claro, eso es lo que decía yo antes. Mientras no haya extremismo, claro. A ver, hablando de esta época, para cerrar bien esta generación, a lo que me refería era que lo que tiene de malo la tecnología es en cuanto a la aislación. Si dejamos eso, si lo cortamos, si lo sabemos llevar, es bueno porque por otro lado manejan teléfonos sin saber leer, ponen juegos, distintas pantallas. Bueno, hay veces que yo digo, es como que un ciego esté tratando de pasar por un camino por el otro. En el chat de Spreaker, Walterio nos dice, si yo hubiese tenido de chico la tecnología de hoy, sería como los chicos de hoy. Posiblemente sí, porque Walterio, pero hay un tema. Yo creo que lo que pasa con los chicos hoy, más allá de tener la tecnología, es la cantidad de información, es enorme. El cerebro es un músculo y se lo ejercita.
Yo en mi época no podía ejercitar demasiado porque no nos daban lugar, era lo que nos dejaban hacer. Hoy los chicos, siempre es lo que te dejan hacer, pero la cantidad de información que reciben es enorme y creo que se ejercitan más, pero la época demanda más también. Entonces, son aptos para esta época. Gaby, perdón por ser tan directo, pero ahora los chicos, como nuestros hijos, están atados a las tecnologías adentro de nuestras casas porque la calle la ganaron los chorros. También Bueno, estoy sí, de acuerdo. la inseguridad tiene mucho que ver en esto, por eso también decíamos antes, por lo bueno de estas épocas es que no perdimos los clubes, porque socialmente los clubes de barrio pueden ayudar mucho a esto de sociabilizarse, generar juegos, cosa que en la calle antes lo hacíamos nosotros directamente y que hoy por hoy es muy complicado de hacerlo. Y ahora se me ocurre, el otro tema es, yo me acuerdo cuando era chico, no era chico yo, eran chicos mis padres, trabajaba únicamente el padre. ¿Por qué? Porque con lo que el padre ganaba se vivía y se mantenía una familia. Hoy por hoy es necesario para mantener una familia tipo y tener acceso a una vida decente, tienen que trabajar los dos. Entonces, esto también es la tecnología, de alguna manera, suple el espacio de tiempo que no están pudiendo dar los padres, que no están pudiendo otorgarles, porque no están. Claro. Entonces, podemos decir, esto es malo, bueno, no sé si es malo o bueno, es lo que toca vivir hoy. Yo creo que lo malo y bueno está acompañado por lo que decíamos antes. Si no hay no se extralimitan los conceptos de vida y la cosa se gradúa de manera normal, creo que los chicos de hoy se preparan para el mundo que viene mañana, que es un mundo más complicado que el tuyo, y tu mundo fue más complicado que el mío, y el mío más complicado que el de mis padres. Entonces, se ayornan a las necesidades y a las cosas del momento. Los chicos de hoy tienen más información, pero la necesitan. Yo creo que todo en dosis, en buenas dosis, no puede hacer mal. Yo creo que sí, la humanidad sigue. Si se va dosificando la tecnología y no están todo el día metidos dentro de eso, de ese mundo, y la aislación no pasa a ser el factor principal, ayuda. Es que no sé si están aislados. Quizás están aislados. No, digo, la cantidad de tiempo, digo que sean las 24 horas. Pero están comunicados de otra manera. Yo creo que cambian las maneras de comunicarse. ¿Vos lo dejarías las 24 horas metido dentro de una pieza con yo los dejé, yo les armé a ellos un lugar de juegos con 2 computadoras, porque en esa época todavía no había consolas, pero no eran como ahora. Pero tenían un horario, me imagino. Sí, tenían un orden tenían que ir a la escuela, estudiar, hacer sus deberes, hacer su cuarto, y después tenían lugar. Y en las horas de juego no los molestaba. Pero mis hijos no jugaban en la calle ya. Estoy hablando de personas de 30 y 20 y pico de años. Bueno, acá justamente Walterio te contesta lo que le respondiste hace un ratito, y dice, perdóname Juan, pero discrepo. Yo jugaba con una máquina de escribir como si fuera un videojuego. Me puede la tecnología. Hubiese cambiado la calle por una compu. No, yo no lo sé. No puedo, Walterio, yo no puedo asegurar algo que no tuve. Porque ahora podemos comparar, pero yo no puedo saber. Yo lo que sí sé que cuando tenía 20 años aparecieron unas máquinas que se llamaban Sinclair 1000, unas computadoras que se conectaban a un radiograbador mono y al televisor, y me fascinó. Y ahí empezó mi contacto con la tecnología y nunca se dio. Obviamente que soy una persona tecnológica. Pero y uno como padre también los va llevando para donde uno más le gusta, ¿no? Y yo a mis hijos los metí en la tecnología, sí. Yo soy, si hay culpabilidad en eso, soy culpable. Ahora, mis hijos son personas normales, o sea, no siento que por haber estado metido muchas horas con computadoras hayan tenido problemas de sociabilidad, de relacionarse ni nada. No, trabajan, hacen su vida. Sí, hay distintas opciones, distintas opiniones. También depende de la personalidad de cada uno. Y del grupo familiar, exactamente. El grupo familiar, de un montón de factores. Todos vamos a coincidir y a discrepar en estos temas, pero la realidad es que yo, como concepto, creo que cada época tiene lo suyo y la humanidad sigue adelante. A los golpes, pero sigue adelante.
Bueno, más que nada quisimos hacer una especie, un mini resumen de la infancia en las distintas etapas, nombrar algunos juegos, Sí. sacar alguna conclusión de qué nos parece. Sí, es lindo, es una linda charla porque acá podríamos estar más que nosotros dos y todos tendríamos algo para aportar, como Walterio, cada uno tiene su opinión por su experiencia. Es algo lindo para compartir, la verdad que teníamos ganas de hacer algo así más distendido, pero profundo también, ¿no? Un pensamiento de Gaby que nos dice también por el chat que él tenía 7, 8 años y estaba todo el día en la calle y mi viejo salía a la puerta, chiflaba y yo sabía que él estaba llamando y salía para mi casa. Eso se perdió totalmente, sí. Sí, absolutamente. A mí ni me chiflaban, a mí era el grito de mi vieja que gritaba ¡a comer! Y yo ya sabía que tenía que ir a comer porque salía, era la cena. Imagínate, hasta altas horas de la noche estábamos en la calle, ahí a la vuelta, y se volvía a comer. Todo obviamente manchado, sucio. Claro. Y uno volvía a comer, se bañaba y se iba a dormir para el otro día, de vuelta, pedir permiso para ir a la calle a salir con los amigos. Yo creo que cuando se podía, también por el tema, como dijo alguien recién, el tema de la inseguridad ya no lo permite. La calle era como el patio de tu casa. Claro. La calle era como el patio de tu casa y podías estar, al no haber autos, muy pocos autos en mi época, ¿no? Y no pasar realmente nada. No pasar nada de lo que pasa hoy. Entonces lo teníamos. Bueno, esto ha cambiado. Como conclusión yo cerraría como que para nosotros cada época tiene lo suyo, con sus pros y sus contras, y hay que adaptarse a cada una de las épocas. Lo que acabas de decir es con lo que yo cerraría. Hay que, aún cuando seguimos creciendo, tenemos que aprender a vivir en cada época y aceptar los cambios. Porque nosotros no somos de esa época. Yo no soy de la época del 60. Yo soy del 60, del 70, del 80, del 90, del 2000 y del 2010 y del 2020. Soy de la época que vivo y me tengo que ir ayornando. Estamos en todos lados. Vos no serás el de Volver al Futuro. Bueno, Chicos, gente. Gracias a los que nos escuchan en vivo por Spreaker, los que nos tienen en Twitter, nos siguen en Twitter como De Rodillas Pod. Ahí ven el link que sale automáticamente cada vez que iniciamos la sesión en vivo vía Spreaker. Gracias a los que se conectan al chat para hablar, para intercambiar opiniones. Gracias a la gente que está en Instagram, que nos ve en vivo. Todos los viernes, 21 horas, Argentina. Ahí se pueden conectar, nos pueden ver. Y a los que no, y nos están escuchando en formato podcast, gracias también por estar del otro lado. Gracias a todos. Espero que les haya gustado el tema. Gracias por compartir. Walterio, Gaby y toda la gente de Instagram. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. O ¿Sí? nos escuchamos. Nos escuchamos. Bye, Gracias. ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este.